Se tema. Sobre el área de reservas. El área de reservas, como su propio nombre lo indica, tiene la labor de intermediar en la reserva o bloqueo de servicios turísticos de toda índole a favor de un viajero o grupo de viajeros. Es la comunicación entre la agencia de viajes y los proveedores que participan en los servicios ofrecidos al cliente, con la finalidad de obtener la confirmación de los espacios. Pregunta: ¿cómo se realizan las reservas? Para llevar a cabo esta labor, el técnico de reservas debe conocer los lineamientos generales sobre los cuales se solicitan los servicios turísticos a la red de contactos, cadena de proveedores, y considerar las características particulares de cada file. La labor diaria de esta área se basa en la información que recibe del área de cotizaciones y que incluye el detalle de los servicios, indicaciones y datos específicos necesarios para realizar las reservas, como nombres, nacionalidad, idioma, cantidad de adultos y o niños, categoría de alojamiento, acomodación, número, fecha y hora de los vuelos, entre otros. Ejemplo: un programa diseñado para una familia que solicitó habitaciones comunicantes para los padres e hijos, debe cumplir fielmente con este detalle, ya que existe un compromiso previo realizado ante el cliente. De no ser así, podríamos crear incomodidad en el momento de la prestación del servicio y por consiguiente una queja o reclamo por parte del cliente. La oportunidad de la reserva es un aspecto a considerar, es decir, ¿qué servicio reservar primero? Depende de factores como disponibilidad de dicho servicio en la localidad o ciudad en la que se lo requiere, además de la temporalidad, es decir, si es época alta o baja. La exclusividad del servicio es un factor muy relevante e incluso la dificultad en las comunicaciones. En todos estos aspectos se basará el técnico de cotizaciones para determinar el orden en el que envía las solicitudes de reserva. Ejemplo: si un grupo de pasajeros arribará al Perú en los meses de junio a septiembre, época alta, y visitarán la ciudadela de Machu Picchu, es probable que el técnico reserve estos cupos primero, por temas de disponibilidad de trenes en dicha época, y de forma paralela reservará los espacios en alojamientos de hospedaje. Las reservas se pueden realizar por diferentes medios, pero no debemos olvidar que las reservas solicitadas deben estar respaldadas de distintas formas: con documentos escritos físicos, fax, o digitales, correos electrónicos, códigos en el sistema de reservas del proveedor o record localizador en caso de sistemas GDS, sistemas globalizadores como SABE o Amadeus. Además debe haber un registro de la reserva en el sistema de gestión de la agencia de viajes con el fin de contar con un soporte en caso que el proveedor tenga problemas de sobreventa, overbooking, o alguna confusión sobre la reserva. Ejemplo: debido a la celeridad de las solicitudes y a la inquietud por confirmar la reserva en el tiempo más breve, muchas veces el técnico de reservas consulta al proveedor sobre disponibilidad de espacios, hotel, restaurante, tren, etc., vía telefónica, y al obtener la respuesta positiva, confirma el espacio al cliente. Hasta ese momento esa reserva no tiene respaldo alguno, sino hasta el instante que envía el correo electrónico de reserva y recibe por parte del proveedor la confirmación de la misma, con el código respectivo. ¿Cuántos espacios reservar? Depende de la solicitud de reserva o de la cotización que el cliente aceptó previamente, pero en todo caso existe un manejo específico sobre los cupos. Algunas agencias de viajes cuentan con una determinada cantidad de cupos que le otorga el proveedor, permitiéndole asegurar los servicios, pero esto no los exime de confirmar o anular las reservas en un plazo determinado, time limit /date line, para no perjudicar al proveedor, manteniendo bloqueados espacios que no se utilizarán, y para no arriesgarse a pagar penalidades por anulaciones tardías. Cuando la agencia de viajes no cuenta con crédito, ésta deberá ceñirse a los plazos otorgados por el proveedor, sea hotel, operador, restaurante, transporte o cualquier otro servicio. Ejemplo: si se solicita una reserva a un establecimiento de hospedaje y hay espacios disponibles, el establecimiento la confirmará, informando: a. el tiempo límite para reconfirmar la reserva, asegurar que se utilizará, o anularla sin riesgo a penalidades, desestimar la reserva. b. la fecha límite para prepagar un porcentaje de la reserva al hotel y c.
Tiempo límite para terminar de pagar la totalidad de la reserva. Si una de las tres acciones no se realiza en los plazos señalados, se estará incurriendo en una mala gestión de cupos por parte del área de reservas de la agencia de viajes. En resumen, los fundamentos de la labor del área de reservas son: 1. Se basa en la información que recibe del área de cotizaciones. 2. La oportunidad de la reserva es un aspecto a considerar. 3. Las reservas solicitadas deben estar respaldadas de distintas formas. 4. Existe un manejo específico sobre los cupos. Recursos para reservar en una agencia de viajes tour operadora. 1. Conocimiento de terminología especializada. En la actividad de la intermediación turística es indispensable conocer con exactitud la terminología asociada, e incluso saber interpretar las variantes que existen entre países y tipos de proveedor. En el caso de establecimientos de hospedaje, por ejemplo, las siglas SWB y SGL significan lo mismo: habitación simple, OCB, ABBB son los distintos tipos de desayuno, continental, americano y buffet respectivamente. Este tipo de siglas, contracciones gramaticales y abreviaturas son propias de la actividad, y es indispensable conocerlas y saber interpretarlas. 2. Manejo de la estructura de reservas de los operadores. El área de reservas de la agencia de viajes se comunica con su símil dentro de la organización del proveedor. Preocuparse por conocer los contactos, teléfonos y direcciones electrónicas, contactos de comunicación online, de las personas que allí trabajan es importante para el técnico de reservas. Además, debe saber a quién dirigirse dentro de dicha organización, pues no en todas las empresas se tramitan las reservas en una sola oficina. Por ejemplo, en las cadenas hoteleras muchas veces se dividen las secciones de reservas por establecimiento o por grupo de establecimientos en una misma ciudad. Ejemplo: Hoteles Casa Andina en Lima o en Cuzco o en Arequipa, no todas son atendidas por las mismas personas dentro de la cadena. 3. Para el caso de las reservas aéreas, estar conectado a un sistema global de reservaciones; caso contrario, seleccionar a un buen consolidador, mayorista de tickets aéreos, y barra o línea aérea para las reservas y emisión de boletos aéreos. El técnico de reservas deberá estar capacitado para la utilización del GDS en cuanto a consultas y regulaciones de tarifa, reserva de segmentos aéreos, emisión de boletos electrónicos y reemisión de boletos. Se recomienda que, aunque la agencia de viajes y turismo no esté conectada a un GDS, es importante que tenga conocimiento de lo mencionado, debido a que esta será la base de una adecuada comunicación y negociación con las líneas aéreas y barra o consolidadores. Es necesario tener un nivel intermedio de inglés para la adecuada interpretación de las regulaciones de tarifas que se muestran en el GDS. Si no lo tuviera, le servirá para la interpretación de las regulaciones que existen por escrito en los manuales y barra o tarifarios que entregan las líneas aéreas. 4. Conocimiento de la oferta. El técnico de reservas está obligado a mantenerse actualizado con respecto de la oferta, es decir, de los nuevos proveedores que entrar al mercado y que pueden significar una alternativa para espacios en distintos servicios. Por ejemplo, cuando no encuentra espacio en el hotel solicitado, deberá conocer qué otro establecimiento puede suplir al solicitado originalmente por el cliente, de tal manera que siempre tenga alternativas para satisfacer a los viajeros, por lo cual su aptitud investigadora debe ser constante. 5. Sistema de gestión. La agencia de viajes deberá contar con un sistema de gestión para la administración eficiente de las reservas con proveedores. Este puede ser desde un software moderno desarrollado para la agencia de viajes o uno generado por la misma empresa a través de las herramientas del Office, Excel, Word y otros aplicativos. En todo caso, cualquiera sea el caso, el área de reservas debe tener muy bien definida la metodología de trabajo y el técnico de reservas deberá poseer cierto nivel de decisión otorgado por el gerente de turismo receptivo para poder gestionar algún tipo de facilidades a los clientes, como por ejemplo ofrecer un upgrade o mejorar el servicio sin costo adicional. 6. Herramientas y procesos.
Hoy por hoy, y gracias a las tecnologías de información y comunicación, TICs, la labor del técnico de reservas se ha visto potencializada en el uso de menos tiempo y mayor control de la gestión de las reservas. Estas herramientas se han convertido en un gran soporte, al grado de convertirse muchas veces en un sistema de registro de reservas per se. Esto se evidencia mejor si tomamos en cuenta todo el proceso de una reserva que a continuación detallamos. Fase 1. Apertura del file con la cotización aceptada por el cliente, agencia o viajero, donde se toma conocimiento de todos los servicios a reservas y de las características de los mismos. Fase 2. Enseguida se envía la solicitud de reservas a cada proveedor involucrado en la prestación de los servicios, a través de un correo electrónico, y para ello referirá información como nombre de los pasajeros, fechas de prestación del servicio, para el caso del alojamiento, el número y tipo de habitaciones, especificar, si desean alguna ubicación especial, régimen de alimentación, CB o BB, etc., registrando las solicitudes de reserva en el sistema de gestión de la agencia. A la llegada de las confirmaciones, estas también quedarán registradas en el mismo sistema, manual o electrónico. En caso no encuentre disponibilidad en algún establecimiento de hospedaje u otro servicio previamente ofrecido al cliente, se elegirá uno similar en categoría y se informará al cliente de los avances de sus reservas y posibles modificaciones, las mismas que deberán ser efectuadas de mutuo acuerdo. Si se requiere información sobre espacios antes de formalizar la reserva con un correo, se utilizarán precisamente los sistemas de comunicación en línea o mensajería instantánea para realizar la consulta. Muchas veces también se puede reservar con un proveedor a través de formularios de reservas en sus sitios web, estando previamente registrados como compradores con tarifas confidenciales. La gestión final del file se realiza cuando se tienen todas las reservas solicitadas confirmadas por parte de los proveedores. Entonces se procederá a informar al departamento contable, caja o tesorería según sea el caso en una organización determinada, para que se realicen los prepagos o pago anticipados para asegurar las reservas. Es responsabilidad del técnico de reservas tener dicha información actualizada y transferirla de forma oportuna. Esta vendría a ser la fase 3, que además involucra limpiar el file, que implica anular las reservas que no se utilizarán y que tal vez se realizaron como respaldo o cuando hubo cambios por parte del cliente. Y finalmente transferir el file debidamente documentado al área de operaciones, informando sobre servicios especiales para la prestación del servicio. En algunas agencias de viajes, y adicionalmente a las actividades comunes, es también el área de reservas quien maneja las cuentas por cobrar, ya que al generarse en dicha área la liquidación final, precio después de cambios, y factura de la venta, se conoce el monto a cobrar a las mayoristas o pasajeros directos, teniendo conocimiento también de los acuerdos de pagos y prepagos, comisiones y descuentos para los clientes. En resumen, las tres fases de la labor de reservas son: Fase 1. Apertura del file, datos de los pasajeros y detalles de la reserva. Fase 2. Envío y registro de solicitudes y confirmaciones de reservas a todos los proveedores. Fase 3. Etapa de gestión final del file, coordinar con contabilidad y operaciones.